me pregunto cuántos de ustedes, igual que yo, ya eran docentes en el pase de siglo. Creo que varias de las que estamos acá ya éramos docentes. En ese momento en el que Manuel Castells señala en una serie de trabajos muy interesantes que empieza lo que él denomina la era de la información. Y este es el corazón del episodio 1. Manuel Castells dice que lo que diferencia esta nueva etapa, él también se refiere a la sociedad red y a la galaxia Internet, que cierra de alguna manera la galaxia Gutenberg en la que veníamos viviendo hace varios siglos, es la idea de red, una red que estructura Internet la mayor parte de las actividades sociales, culturales, de participación política que ocurren, que tienen lugar. Esto no quiere decir que todos accedan a Internet. De hecho, todavía hay gente que no accede a Internet. Pero quiere decir que el corazón estructurante de las principales actividades sociales está en Internet. En el cambio de siglo yo no solo ya era docente, sino que también hacía investigación con mi queridísima amiga y colega Karina León. Íbamos en las facultades y en las universidades públicas buscando a aquellos docentes que decían, yo necesito Internet, yo quiero el laboratorio, a mí me lo tienen que dar, no puedo dar clases si no es acá. Eran poquísimos, la verdad. Es como si no la hubiéramos visto venir, ¿no? Esto empezaba a generalizarse y todavía hay gente que se pregunta si esto está bien, abrazarlo desde las prácticas de la enseñanza. En ese momento quienes veían venir esto eran muy pocos y esos docentes que eran los que decían yo, los denominé bajo un paraguas del que ustedes me escucharon hablar que tiene que ver con la inclusión genuina. Eran docentes que reconocían las transformaciones que estaban ocurriendo vinculadas con las tecnologías de la información y la comunicación en sus campos disciplinares. Docentes de metodología de la investigación, por ejemplo, que decían, ok, yo tengo que enseñar cómo se hace una investigación, cómo se formula un diseño, el problema, la hipótesis, los contextos de descubrimiento, contexto de verificación, pero además tengo que enseñar que todo esto se va a hacer en red. Y en ese momento les estoy hablando de docentes que ya investigaban en listas de interés de correo electrónico, una cosa que viene de la antigüedad, pero que en ese momento era el corazón del asunto. A estas formas de inclusión las denominé inclusiones genuinas, porque reconocen la trama epistemológica de las tecnologías en los modos en que se construye el conocimiento. Y esto aparece en la escena de la clase y se emula en el diseño de la propuesta de enseñanza. ¿Cuántos la vieron venir? Poquísimos, poquísimos. Y ahí cierro el episodio 1. Episodio 2. El episodio 2 avanza en el tiempo, nos ubica ya en la década de 2010. Muchas veces me escucharon hablar de esto, de una lectura que fue tan crítica como había sido la de Castells en su momento, y tiene que ver con este libro Pulgarcita, muchos de los que están acá lo conocen, lo saben de memoria, como yo, donde Serres habla del cambio en los sujetos que educamos, ¿no? Estas pulgarcitas que están todo el día moviendo los pulgares en el celular, Serres dice, Pulgarcita tiene otra cabeza, no quiere escuchar el libro dicho, esto mismo le resulta insoportable lo que yo estoy haciendo, porque sabe que va a ir a leerlo o a verlo en un video cuando quiera. Y además, si está en un video, lo va a pasar más rápido para ganar tiempo. Serres dice en una página, menos mal que está esa página, solo se salva uno original y raro si inventa. Y ahí empieza este momento que con nuestro equipo denominamos la era de la invención. Vamos a inventar en clase. Porque eso es lo que queda, inventar. Ahora bien, ¿desde dónde se inventa? No es tan fácil decir, hoy vine así como inspirada, invento. Y sobre todo lo planteo por todos los didactas que están acá, ¿no? Uno tiene que entender desde dónde inventa. Nosotros tomamos una posición que tiene que ver con decir, vamos a inventar desde las tendencias culturales emergentes.
la intermitencia online-offline que se produce en este momento. Ustedes están acá, pero al mismo tiempo están en otro lado. Todas las aplicaciones combinadas, estamos usando una, pero además se está grabando, y además esto después se pone en un compartido, y después se baja, y después se hace un PowerPoint, andás a ver con cuál de estas diapositivas. No sabemos hasta dónde llega la fuerza de las aplicaciones combinadas. El hecho de que todo lo que pasa en clase se documenta, todo el mundo está sacando fotos, grabando, estudiantes que hacen streaming sin que los docentes se enteren, pero porque faltó alguien, y entonces, ¿por qué no le haríamos streaming? Fenómeno previo a la pandemia. Y la que a mí me encanta, que tiene que ver con los relatos alterados que nos atraviesan. ¿A dónde? En los videojuegos que juegan nuestros estudiantes, en las series que miramos, en el tipo de, incluso de cine que estamos consumiendo en los últimos años, donde aparecen tiempos que van a los saltos, aparecen lógicas narrativas muy alteradas. Para quienes vieron Oppenheimer, por ejemplo, recientemente, bueno, es una película en la que lo que mi maestra y nuestra maestra Edith Litwin denominaba secuencia lineal progresiva está estallada. No hay nada que sea ni lineal ni progresivo. Y la realidad es que nuestros estudiantes y nosotros mismos todo el día estamos participando de estos relatos alterados, donde persiste la secuencia lineal progresiva en clase. Y es casi una suerte de anacronismo. Entonces nosotros dijimos, vamos a jugar con todo esto, vamos a hacer con esto didáctica en vivo. Y ahí nos abocamos. Cuando nos metimos a hacer esto, este es el corazón de Reinventar la Clase en la Universidad, libro que publiqué en 2018, todo empezó a ser muy distinto. No resistía más el modelo explicativo, donde estábamos horas y horas haciendo clases divinas capaz, pero profundamente explicativas. Tuvimos que empezar a trabajar en serio con la problematización de la realidad, empezamos a codiseñar la propuesta con los estudiantes, empezamos a poner el centro en la construcción de conocimiento original, ir más allá del saber construido antes de que el acto pedagógico ocurra. Empezamos a trabajar en escenarios más polifónicos, a relacionarnos con un montón de gente durante la clase, etcétera, etcétera. Hacer eso nos obligó a documentar, porque esto era bastante distinto, a reconstruir analíticamente lo que hacíamos y hacer lo que denominamos didáctica en vivo. ¿Por qué? Porque mientras lo estamos haciendo, las tendencias culturales siguen cambiando. Ahora bien, esto en muchos sentidos discute la hegemonía de la didáctica clásica y no está tan fácil decir que esto se vio venir, esta fuerza que iba a cobrar la invención en este momento de la historia. Salimos del episodio 2 sintiendo que todavía éramos pocos, pero bueno, nos vamos al episodio 3. ¿Ustedes recuerdan qué estaban haciendo en enero de 2020? Anita debía estar con la guitarra, en un ambiente bucólico, yo te imagino, pero quiero que todos nos pongamos en ese modo. ¿Qué estábamos haciendo en enero del 2020? Sí. Escuchábamos Wuhan, murciélago, China, virus, y decíamos, no, acá no va a llegar. Yo estaba, muchos de ustedes ya lo saben, totalmente obsesionada con otro libro, siempre obsesionada con algún libro. En este caso, The Game de Alessandro Barico, donde Barico sostiene, fíjense cómo vienen los episodios, ¿no? Red, invención, revolución mental. Que todo eso que estábamos viviendo era una revolución mental, donde estábamos desde hace décadas. Barico dice, desde el momento en que dejamos de jugar al Metebol y empezamos a jugar Space Invaders. Esta configuración cambia, ¿no? Pantalla, teclado, yo todavía tengo el teclado acá adelante, pero si no, sujeto, pantalla. Pero lo propio de esta revolución mental es el modo en que la realidad empieza a tener, dice Barico, dos motores, físico y virtual al mismo tiempo. Yo, en este momento, de nuevo, enero de 2020, hablaba con mi equipo, pensando en el primer cuatrimestre, y les decía, che, no importa que hagamos didáctica en vivo, cosas virtuales, educación a distancia, no estamos acá. La realidad tiene dos motores. Barico dice, los docentes no lo entienden.
No se mete solo con los docentes, se mete también con otros, pero a los docentes nos pega claramente. Y esto era lo que a mí me quitaba el sueño. Pero bueno, me empezó a quitar el sueño algo bastante peor. Llegó la pandemia, una pandemia que no lo perdamos de vista, deja más de 6 millones de muertos, una pandemia que en cierta forma estaba anunciada, no la vimos venir. Había papers diciendo que las condiciones ambientales, los modelos extractivistas, las interacciones distintas con las especies, etcétera, etcétera, iban a traer algo de esto. Y esto trae una conmoción, ¿no?, en nuestras instituciones. De un día para otro, ¡pum!, se cerró la facultad. Yo suelo decir, la imagen de mi peor pesadilla es esta, ¿no? El aula vacía, el aula física vacía. Y esta conmoción estuvo acompañada por una definición política importante que fue: vamos a seguir educando. Vamos a seguir educando en contextos de distanciamiento social obligatorio y después de aislamiento social obligatorio. Todo muy complejo, en circunstancias vitales tremendas, ¿no? Nosotros entrevistamos docentes que cuando se refieren a esta etapa dicen: tenía miedo, estaba en shock, tenía pánico, no sabía qué hacer, no sabía dónde estaba parada. Y sin embargo, ahí estábamos, remando, cargando el campus. Cuando volvemos sobre este momento, nosotras hicimos investigación sobre esto, trabajamos con muchos docentes de todos los niveles viendo qué había pasado. Y lo más interesante respecto, les voy a decir de 2020 concretamente, es que ni bien se cierran las instituciones, los edificios físicos de nuestras instituciones educativas, empiezan a darse una serie de alteraciones que en general, quienes nos dedicamos al rediseño de prácticas de la enseñanza, decimos que son las condiciones que hay que cambiar para sostener procesos de rediseño, de innovación, de disrupción, como quieran llamarlos. Se altera el espacio, de hecho, dejamos de educar en esos lugares donde solíamos educar. Se altera el tiempo, y esta es la dimensión que la gente dice que está más alterada. El tiempo solapado, sobrecargado, pegoteado, dice un estudiante, diluido, desmaterializado. Es como si hubiera algo de nuestros edificios físicos que sostiene una manera de entender el tiempo. Sin edificio, cambia. El currículum, del que todos dijimos: no, pero esto es una barbaridad, hay que priorizar. Claro, sí, había que priorizar antes de la pandemia. Ya era una barbaridad, ya era un exceso a la hora de pensar en términos de rediseño, pero bueno, la pandemia, en su desgracia, nos da una flor de mano, hay que priorizar. Y la evaluación, de la que todos nos dimos cuenta que al no ser posibles de implementar los sistemas de control físico cercano que ocurren en la presencialidad, había que cambiarla, pues no tenía ningún sentido. Otra gran noticia. Uno podría decir que con todo esto, revolución pedagógica. Bueno, no tanto. En la primera parte de 2020, lo que predomina es la puesta a disposición. Está el campus. Tenemos un campus, sí, hace 20 años que tenemos un campus. Bueno, qué buena noticia que tenemos un campus. Subamos cosas. Bajemos cosas, mándamela, la subiste, la bajaste, me la pasas, no la puedo abrir, ya saben. Y la preocupación que acá nos genera además las dificultades de acceso de muchos de nuestros estudiantes también del nivel superior. Ustedes saben que dije en algún momento, lo dije en Catamarca por primera vez, no al revoleo, paremos de revolear PDFs, y creo que fue lo que más se citó de todo lo que dije, que no fue poco en 2 años de pandemia. Bueno, una gran intención con un modelo pedagógico discreto, por llamarlo de alguna manera. En la segunda parte de 2020 empieza a predominar lo que llamamos la sincronicidad. Y la gente dice: volvieron las clases. Y vos decís: pero si estamos mandando propuestas desde que empezó el año. No, bueno, pero ahora hay clases. Clases también en condiciones difíciles, pero clases que remiten a este modelo, ¿no?, que en la televisión educativa del siglo pasado se llamaba el busto parlante, la cabeza que habla. Y nos preguntábamos todavía por qué la gente no prende la cámara, y porque no había ninguna razón para prenderla en las generales de la ley. Entonces uno podría decir
que acá lo que pasa es que hay de nuevo una escena que nos da tranquilidad, una cierta tranquilidad, pero con un modelo pedagógico que sabíamos que teníamos que abandonar antes de que la pandemia empezara. Hacia 2021 empieza para mí a ocurrir lo más interesante. ¿Por qué? Porque empieza a haber como aperturas parciales, abramos los laboratorios, que se hagan los trabajos de campo, que la gente vuelva al terreno, burbujas en la escolaridad básica, abramos pero cerremos, si hay un contagio, empieza a haber una cosa más experimental, más del tipo tengamos un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, y eso es lo mejor que nos puede pasar. Porque en general el problema que tenemos es que tenemos un solo plan y que es bastante expulsivo. Entonces, en esta experimentalidad empieza a jugarse algo interesante, que en muchas universidades todavía está siendo documentado, estudiado, hay tesis que están empezando a elaborarse respecto de este momento. Y eso es bienvenido, porque probablemente este haya sido el germen del proceso de rediseño que podríamos decir que estábamos esperando. Mientras tanto ocurría lo que Berardi definió tan apropiadamente como una mutación, un cambio de época. Nosotros ya no éramos los mismos, ni lo somos, ¿no? Quedan de la pandemia no solo nuestras pérdidas, marcas en nuestros cuerpos, en nuestras subjetividades, marcas que, como dice también mi querida colega Karina Kaplan, son marcas del sufrimiento social que estamos viendo en las aulas a diario. Y fíjense, no deja de ser interesante además la lucidez, ¿no? Barico en un libro que publica en la pandemia, que es como si la pandemia hubiera sido, desde el punto de vista narrativo, el mito que sostiene nuestra comprensión de la revolución mental, lo cual es durísimo, pero cuando uno piensa que en términos de transformación digital, el mundo pegó un salto de aceleración que es tremendo, que hubiera llevado décadas y se hizo en 2 o 3 años, hay algo de lo que dice Barico que hace sentido. Desde el punto de vista de las prácticas, y de nuevo acá con un pensamiento centrado más en lo didáctico, yo estoy convencida, ustedes lo saben, que veníamos de una escena de didáctica clásica, hegemónica. La mutación, con sus condiciones alteradas, no alcanza para quebrar ese modelo, pero empieza a aparecer con el tiempo y con la maduración y con los avances y con los ensayos una escena experimental más interesante. ¿Quién empuja esa escena? Nuestros estudiantes que empezaron a preguntarse en algún momento y nos lo preguntaron, ¿para qué vamos a volver? Gente que, por ejemplo, retomó la carrera y la terminó en la pandemia, porque las condiciones de la presencialidad no se lo permitían. O gente que dice, cursé más materias que en 10 años. Bueno, todas las cosas que ustedes saben que empezaron a pasar. Y la pregunta frente a este polo de transformación, la pregunta que nos hacíamos el año pasado, tiene que ver con si esta es la escena de un cambio profundo en términos de las prácticas de la enseñanza, o si, como me dijo una directora, olvídate porque la presencialidad nos va a succionar. Y con esta pregunta nos vamos al episodio 4. El episodio 4 nos ubica en 2022. A mí me ubica particularmente acá porque tiene que ver con Híbrida, el libro que salió a mitad del año pasado, donde empecé a trabajar con esta idea de no vimos venir la estructuración de la red en la configuración de los campos disciplinares, no vimos venir el centro en la invención que auguraba una nueva era, la revolución mental. Barico dice que no la vimos venir, no vimos venir la pandemia, ni su conmoción, ni sus alteraciones. Cuando escribo Híbrida, lo que digo es, creo que es el momento de pegar un salto hacia adelante, como si la pandemia hubiera abierto un portal en el tiempo, como en la ciencia ficción. Pasaba en el túnel del tiempo, pasa en Dark y pasa en toda la ciencia ficción que trabaja con saltos temporales, se abre el portal. Cuando un portal se abre, uno dice, bueno, salto para cambiar de tiempo.
yo digo, para ir a unas prácticas de la enseñanza más contemporáneas y por eso más inclusivas. Bueno, no alcanza con pegar un saltito o pasar la manito. Hay que pegar un salto. Yo estoy convencida que este salto es colectivo y tiene que ver con nuestras formas de entender el mundo y sus tendencias, los campos disciplinares transformándose, entrar en la escena del codiseño, pensar que el hábitat de nuestra vida ya no es exclusivamente el físico, pensar cómo nos constituimos en comunidad en esta escena. Y todo esto para mí arma como el encuadre de unas prácticas de la enseñanza propias del salto. ¿Por qué saltaríamos? Que esta es una pregunta que ustedes se pueden estar haciendo, ¿no? Hay gente que dice, yo no quiero saltar. Hay docentes que dijeron, yo quiero volver a la presencialidad porque espero, añoro, que todo sea igual a como era en 2019. Bueno, profe, eso no hay, pero esto está también circulando, ¿no? Y yo lo que creo y lo que planteo en Híbrida es que en un mundo que transita entre pandemias y guerras, la esperanza es política y la universidad y nuestras instituciones educativas de todos los niveles tienen que ayudar a construirla. El tema no es la hibridez, nosotros ya somos híbridos, por eso estamos pudiendo hacer esto que estamos haciendo en este momento. Este es el mundo en el que vivimos, es habitual. Norma dice, che, Mariana, queremos que vengas, te comunicas tal día, sí, dale. Somos híbridos. Ahora la pregunta es cómo hacemos de esto nuestras prácticas de la enseñanza cotidianas. Y sobre todo, ¿por qué lo hacemos? Y lo que planteo es que tenemos que hacerlo porque los estudiantes tienen no solo derecho a estar en nuestras instituciones, tienen derecho al egreso. Estamos lejos de garantizarlo, lo digo con todo el dolor y toda la responsabilidad. Pero creo que tenemos que generar condiciones institucionales que nos ayuden a pegar este salto, porque necesitamos generar propuestas, entre otras cosas, sobre la base de todo lo aprendido, que sean más inclusivas. Bueno, estamos en eso, ¿no? ¿Cuánta gente participa de estos saltos colectivos? Es un interrogante abierto. No parece que la estuviéramos como viendo venir, que hay que saltar pronto. Yo creo que hay que saltar pronto. Pero bueno, ya viene el episodio 5. El episodio 5 se viene anticipando desde hace bastante tiempo. Para quienes todavía recuerdan la película Odisea Espacial 2001, dirigida por Stanley Kubrick, estrenada hace décadas, ya ahí se avisoraba lo que venía en el episodio 5. Y la cara transformada de HAL 9000, de esa máquina que quería independizarse y manejar la misión espacial, cobró en los últimos meses un protagonismo grande con una de sus caras, una de sus expresiones, que es el ChatGPT, del que seguramente ya escucharon hablar, y si no escucharon hablar, qué bueno que estemos acá para ponerlo en agenda. El ChatGPT es una expresión de inteligencia artificial, pero en un nuevo tipo de aproximación que llamamos de inteligencia artificial generativa, que tiene algo bastante especial, y es que tiene un lenguaje, diálogo en un lenguaje que es igual que el nuestro. Podemos hablar con el ChatGPT y ponernos a trabajar con el ChatGPT. Este es un fenómeno en su escala que explota en los últimos meses, cuando se pone a disposición este tipo de tecnología y todo lo que está bajo el paraguas de OpenAI. Y creo que vale la pena, primero, comprender este fenómeno. Este libro lo súper recomiendo, de Kate Crawford, Atlas de Inteligencia Artificial, publicado por Fondo de Cultura Económica, deja claro que en este episodio el centro es la extracción. La extracción va desde... ¿Estás tomando mate? La extracción va, me encantaría que me pasen uno. La extracción va desde la extracción de litio y demás minerales que sostienen estos desarrollos tecnológicos hasta la extracción de datos. ¿Qué datos? Los nuestros. Y además esto conlleva todo un trabajo desde modelos que son sesgados, que trabajan con patrones que no necesariamente se alimentan del conocimiento construido, por ejemplo, en Latinoamérica. Todo esto hay que entenderlo.
pero hay que entenderlo pronto. Hay una manera, si quieren, más lúdica de entenderlo, además de leer el libro de Crawford, de nuevo, lo recontra recomiendo. Uno de los capítulos de Black Mirror que salió hace poco, Joan is Awful, trabaja con esta idea, ¿no? Entonces, acá la protagonista, Joan, advierte que están usando sus datos como si fuera Joan está dando una charla en este momento, y hay una serie que está levantando esto y está haciendo con la protagonista Joan una historia con una profesora que está dando una charla a un grupo de querida gente que está conectada. Joan advierte que no solo que se están usando sus datos, sino que además ella aceptó las condiciones para que sus datos se usaran. Con lo cual, ver la serie y una invitación a leer o releer el trabajo de Cristóbal Cobo, acepto las condiciones, que ponen en escena todo este tipo de situación. Cuando empecé la materia en marzo de 2023, les dije a mis estudiantes, hay algo que tengo que plantear. El año pasado nos encontramos por primera vez en la vuelta a la presencialidad, después de 2 años sin pisar la facultad. Algunos era la primera vez que la pisaban. Y ustedes nos decían, ¿para qué venimos? ¿Para qué viajo 2 horas? Tengo que dejar a los chicos y tengo adultos mayores a mi cuidado y gasto y tengo que comer acá, etcétera, etcétera, etcétera. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un ejercicio, les planteé. Y es un ejercicio que hice dialogando ese mismo día, lo había hecho más temprano, con el ChatGPT. Le pregunté al ChatGPT las ideas que me podía dar para una primera clase de un curso de tecnología educativa. Y el chat me dijo todo esto que ustedes están leyendo, ¿no? Que me presentara, que hablara de los objetivos, que compartiera mi experiencia como tecnóloga educativa, que hiciera una encuesta de conocimientos previos, que presentara algunos casos paradigmáticos, que diera ejemplos de herramientas, que discutiera ventajas y desventajas y que además hiciera actividades prácticas para que los estudiantes experimentaran y se familiarizaran con algunas herramientas y tecnologías de las que yo había planteado. Después le pregunté, que es una pregunta sin responder en décadas de historia de nuestra cátedra, ¿hay que dar una definición de tecnología educativa y hay que darle en la primera clase? Bueno, el chat cree que sí. Y además me dijo que sí, me ayudó, me dio una definición. Y después le pregunté, ya que estaba, cómo podía organizar la clase. Y el chat me dijo, bueno, que definiera el público de mi presentación, que me planteara qué quería lograr con mi exposición, que elaborara un guión o esquema con los puntos principales a abordar, que seleccionara las fuentes con las que iba a apoyar mis argumentos, que preparara el material visual, que, fíjense, esta es divina, que ensayara mi presentación varias veces antes de exponerla, que practicara mi tono de voz, mi lenguaje corporal, el ritmo, el tiempo, que pidiera feedback a alguien de confianza, hiciera los ajustes necesarios y que me anticipara las posibles preguntas o dudas que pudiera tener mi público. Yo abrí este juego con mis estudiantes, les planteé esto y les dije, la pregunta ya no es para qué vienen ustedes, la pregunta es para qué voy a venir yo. Porque esto está lleno de problemas y esto está lleno de sesgos. No son fáciles de reconocer. Sin embargo, nobleza obliga, y la honestidad intelectual también, les dije, si ustedes, en lugar de venir durante un cuatrimestre, estuvieran un cuatrimestre preparando la materia con algún despliegue de inteligencia artificial generativa y vinieran a rendir libre, lo más probable es que aprobaran. Y creo que este es el punto, ¿no?, en el que estamos parados. ¿Cuántas de nuestras evaluaciones en clase se pueden aprobar con estos despliegues? Los estudiantes ya lo saben, si no lo saben lo van a saber en breve. Eso hackea todo el sistema evaluativo que manejamos o que solemos manejar. Y además, creo que nosotros tenemos cabalmente que tomar nota de esto, que experimentar con esto. Por supuesto, le dije a mis estudiantes, el tema, lo que va a justificar que ustedes vengan durante este cuatrimestre es nuestra propuesta. Y todo lo que vamos a hacer que es distinto de esto y que es original y que puede alimentar incluso estos motores
con estas construcciones que vamos a hacer, que son originales, que son performáticas, que son colectivas, que no tienen nada que ver con el conocimiento acumulado. Pero tenemos que lograr que esto suceda. Eso es muy difícil, lo hicimos con muchísima definición política respecto de por qué lo hacíamos, y el cuatrimestre fue una maravilla construida colectivamente, con aportes originales que vamos a publicar, co-construidos con nuestros estudiantes, pero de nuevo montado sobre la profunda convicción de que estamos empezando un tiempo distinto. Hay otra serie, Luz, que es The Last of Us, ¿no? Que es uno de los hits de este año, de HBO. En The Last of Us, The Last of Us además es una serie inspirada en un videojuego, de una manera maravillosa. Hay una pandemia en la que a diferencia de no es una pandemia por virus, es una pandemia por hongos, y esto es ciencia ficción, que arrasa con la mayor parte de la humanidad. Los últimos sobrevivientes, los últimos de nosotros, enfrentan esta pelea, ¿no? Y Ellie, que es una de las protagonistas, en una noche es invitada por una amiga que la saca de su refugio y le dice: te quiero llevar a ver un lugar. Y la lleva a un centro comercial, a un shopping mall. Y este centro comercial está destruido, infectado, abandonado, y Ellie se para adelante del centro comercial cuando llega con su amiga y dice: es lo más hermoso que vi en mi vida. Yo creo que acá es donde nosotros tenemos como que poder pensar lo que nos está pasando, ¿no? Yo creo, sobre todo frente a los embates que vivimos y podemos llegar a vivir, las universidades públicas, la defensa consiste en reinventarse. Esto no nos puede pasar, ¿no? Que miremos esto que construimos con tanto esfuerzo y digamos qué maravilloso que es. Maravilloso es poder reinventarlo en una escena contemporánea, en una escena que sea profundamente inclusiva. Me dio pena Ellie, entonces le pedí a DALL-E, que es otra versión de inteligencia artificial generativa, que genera imágenes en este caso, que le hiciera un lugar más lindo para que ella estuviera bien y pudiera refugiarse ahí. Yo creo que nosotros no queremos, ¿no?, que esto nos sobrepase. Nuestra reconstrucción, nuestra defensa es poder pensar en una educación que nos llene de esperanza, que ponga el énfasis en el cuidado, que tenga una mirada completamente sustentable, que sea feminista, que sea digna, que conecte lo artificial con lo local, con lo espacial, de una manera que sea profundamente humana y que además de llenarnos de esperanza, incluya, no expulse. Mientras ponía estas palabras, que surgen de un ejercicio que realicé con colegas docentes, la inteligencia artificial de PowerPoint me sugirió esta imagen. No la hubiera elegido ni loca, pero decidí ponerla, dejarla. ¿Por qué dejarla? Porque esto tiene que ver con el tipo de trabajo que viene y con el tipo de colaboración que va a haber entre la tecnología y nosotros. Entonces, dejarla como una declaración, dejarla como una manera de decir: sabemos lo que está viniendo, y con esto tenemos que tener una construcción, primero, que comprenda lo que está pasando, segundo, que construya críticamente, que responda creativamente, que lo haga colectivamente y que lo haga en una escena donde lo que prima es la esperanza y donde lo que prima es la humanidad. Y bueno, acá cierra el episodio 5 diciendo: no vamos a poder decir que no lo vimos venir. No vamos a poder decir que no lo vimos venir. Lo estamos viendo venir. Hay algo que tenemos que ponernos a hacer, y pronto, con esto. Muchas gracias, Norma. Gracias por la atención, queridas y queridos colegas. Vuelvo con ustedes, encantada de charlar.
Voy a leerte, Mariana, algunas cuestiones que recupero por aquí, por el chat. Ileana, no sé si te entiendo muy bien, te pones que te lamentás, que es muy resistido el tema de dar el salto, pones por acá. Ni una pandemia nos ayudó a pensarnos a dar un salto cualitativo en las instituciones, solo como si solo el espacio físico fuese posibilidad de praxis y movimiento político. Una reflexión de una colega. Gracias, muchas gracias. Yo creo, mira, Ileana, acá me parece muy interesante, no lo recuperé en la presentación, pero sí eh, les quiero presentar un diálogo. Estoy haciendo una serie de diálogos en Educar que se llaman Diálogos para Reinventar las Aulas, y el segundo diálogo es lo acabamos de publicar con Flavia Costa. Flavia Costa también es una increíble investigadora argentina, salió de hecho una entrevista muy interesante en Página 12 en estos días, autora de Tecnoceno, que es un libro que nos sostuvo en el análisis durante la pandemia, y Flavia dice que estamos entre dos accidentes normales. Accidentes normales son accidentes a escala, cambios de escala global. El accidente de la pandemia, el accidente de la emerger de la inteligencia artificial generativa. Y con todos los que tienen que es en común, ¿no? Entonces creo, Ileana, que si no alcanzó con una pandemia, increíble, creo que este es un hackeo que nos da en el corazón de las prácticas. Y no en el corazón de las prácticas, porque lamentablemente, y a mi pesar, en muchos casos el corazón de las prácticas sigue siendo la evaluación. Y esto viene definitivamente a hackear la evaluación. O sea que bueno, no fue antes, pero fue ahora. Nos encuentra mejor preparados. Y en parte, Ileana, lo que planteo tiene que ver con esto. Si, bueno, che, pero no nos alcanzó para saltar. Bueno, es ahora. No podemos decir que no la vimos venir. Ese sería como el argumento, ¿no? Ese es el argumento de esta presentación. ¿No? Si hay preguntas o quieran tomar la palabra, está a disposición Mariana para escucharlas, para ayudarnos a seguir pensando. Gracias, Evelina, gracias, Nora, gracias, Tatiana. Sí, Black Mirror tiene un montón. Gracias, Lorena. Yo suelo, ahí les cuento, y bueno, Luz es parte de esa movida, ¿no? Nosotros escribimos un libro, coescribimos un libro en la maestría que se llama Clases Fuera de Serie, y en este libro trabajamos especialmente lo que son las series que tienen formas alteradas, ¿no? No las usamos por el contenido, sino por cómo nos permiten narrativamente repensar lo didáctico. Y en ese sentido, Black Mirror para mí tiene un capítulo que es prácticamente todo lo que querría ilustrar acá, que tiene que ver que es Bandersnatch, donde uno elige el camino a seguir. Entonces creo que ahí hay como parte de lo que queremos traer de las series a la escena didáctica. Cómo podemos aprender no solo del contenido y las preocupaciones y las banderas que nos levanta de preocupación, sino también de cómo está contada y construida la historia. Y me parece que ahí hay muchísimo para aprender. Yo A ver. me quedé pensando, Mariana, me quedé pensando cuando leí tu artículo, nadie querrá distraerse, ¿no? Con esta cuestión. Cierto que me llamaste por eso, Norma. Sí, la verdad que me quedé pensando, pero mucho, sobre todo porque por ahí escucho mucho a los chicos de primaria, de secundaria, y entonces fue un plomo, no me gustó, no aprendí nada, no sé para qué fui al colegio hoy. Entonces esas cosas que uno con tantos años de docencia es como que te duele, te da en el corazón. Y a ver, algunos son muy chicos y los tengo muy cerca. Entonces, ¿qué está pasando? Cuando leí tu artículo, bueno, ahí me animé a escribirte, bueno, a ver, cómo movemos también, ¿no? Toda esta estructura que tenemos a nuestro alrededor. Ahí, Norma, yo no quería escribir esa columna. Dije, Pero que me impactó.
¿Para qué me voy a comprar otro problema con todo lo que ya tengo? Pero se instaló esta cosa otra vez, que vos decís, puede ser otra vez. No, bueno, hay que sacar los celulares, no, hay que prohibir. Suecia prohibió, bueno, Suecia prohibió. O sea, además hablando de sociedades con inclusión digital plena, perdiendo de vista lo que significa esto en términos de derecho. Y no es que no tengo una preocupación respecto de cómo encuadrar los usos que hacen de la tecnología los chicos y las chicas, pero hay que cargarlas de sentido, ¿no? Y para mí, digo, la práctica pensada en esta escena de revolución mental, que es una práctica que al mismo tiempo es física y virtual, donde lo que sucede en las redes o en los juegos o en los relatos de los que participan nos puede servir para traer agua para nuestro molino, que es el de la comprensión, el del aprendizaje, el de la creatividad. ¿Cómo no lo haríamos? Pero además le daríamos otro sentido a lo que están haciendo en general los chicos y las chicas desplegando conductas adictivas, etcétera, etcétera. Hay que tomar eso y ese es el centro de la discusión. Ahora, lo que no, digo, si persiste el esquema clásico donde el docente, con la mejor de las intenciones, se para y habla, lo que los chicos después ven en un video a 1.7 y todavía lo entienden. ¿Saben que hay investigaciones que dicen que se estudió a qué velocidad ven los chicos los videos, los tutoriales y qué sé yo? Las pasan a 1.7, hasta 1.7 entienden. Eso es lo que dicen las investigaciones. Entonces imagínate después cuando nos escuchan a nosotros hablando en el aula a esta velocidad. O sea, somos como de la prehistoria. Entonces, ¿cómo reconocer esto y cómo trabajar con esto? A mí esto no me quita el sueño. Lo que me quita el sueño es que la práctica sea un bodrio y que los chicos digan que no quieren venir y que para qué, porque eso no es un problema, bueno, no tengo ganas. No, el problema es que eso es expulsivo porque después le tomamos parcial y se queda afuera y se van. Ese es el problema. Total. Por aquí Mariné, que agrega y dice, excelente ponencia para continuar apostando por una educación más poderosa, despejada de discos rígidos. Ahí Luz quiere decir algo. Dale. Sí, y después retomo lo de inclusión genuina que están preguntando. Dale. Luz. Hola, buenas tardes. Pensaba un poco en esto de cómo el regreso a la presencialidad también en muchos casos, hablo de la experiencia en Catamarca, por ejemplo, permitió un cambio, por ejemplo, en la manera de elegir abanderados. Y también es una elección colectiva. Los estudiantes ahora participan en esa elección. Y sumado a eso, otro cambio fue instalarlo de manera ya ministerial, la evaluación formativa en todos los niveles de obligación educativa. Y cómo esos cambios, son cambios culturales realmente, generan todo esto, el docente que se resiste, el docente que va, pero que lamentablemente a veces trabajamos solos. Entonces también un poco creo que es recuperar, entre algunos aspectos que nombró Mariana, desde mi práctica en secundaria podría recuperar también el valor de las emociones, ¿no? La cuestión de mantener y contener a los estudiantes hoy, que son espacios de mucha violencia también. Entonces, una inteligencia artificial no los va a contener de estas emociones y de estas situaciones de violencia que los chicos viven cotidianamente. Y sumado a eso también, volver un poco a hablar de nuestra ética profesional. Creo que esas serían como otras cuestiones también a tener en cuenta y que nuestras potencialidades al trabajar con otros, está bueno empezar a charlarlo más con los colegas. Pero celebro que haya en estos cambios, ¿no? Que de alguna manera capaz nosotros no los veamos, pero las próximas generaciones de docentes sí. Sí, Luz, totalmente. Gracias por este aporte y también coincide con la discusión de régimen académico que se dio o se está dando en algunas jurisdicciones y también creo que esto es algo que es una suerte de caja de Pandora que se abrió con la pandemia. Muchas gracias, Luz, por el aporte. Respecto a la inclusión genuina, ¿no? Que es una pregunta interesante. Yo lo que suelo decir es que estudié la inclusión genuina en el pase de siglo. Hay algunos investigadores que dicen que es el momento óptimo para estudiar las cuestiones que tienen que ver con la tecnología porque es antes de que se generalicen. Cuando se generalizan ya es difícil estudiarlas porque justamente están
empiezan a ser como parte de nuestro cotidiano y de nuestra subjetividad. Cuando yo estudio, construyo la categoría de inclusión genuina, lo primero que veo es que tiene este sentido epistemológico, vinculado con las formas en que el conocimiento disciplinar se construye. Y después, en una segunda etapa que hago en los primeros años de Conectar Igualdad, digo, tiene además un sentido cultural. Estos docentes dicen, no puedo no incluir porque esto es inclusión social y cultural para los pibes. Entonces, si no lo hago, pierden una oportunidad histórica que podría producirse en la escuela y no se está produciendo necesariamente en otros ámbitos. Cuando empieza a conformarse esta escena que denomino de alta disposición tecnológica de modo más fuerte, digo, se acabó la inclusión genuina, porque ya las tecnologías atraviesan nuestras maneras de construcción de conocimiento, atraviesan nuestras subjetividades y nuestro cotidiano. Entonces, ¿ya qué sería la inclusión genuina? Bueno, ya está, no tiene fuerza interpretativa como categoría. Me dijeron, ¿cómo decís eso? Bueno, pero eso le pasa al conocimiento. Está perdiendo fuerza interpretativa. No alcanza para dar sentido a lo que estamos viviendo. Ahora bien, con el emerger de la inteligencia artificial generativa, creo que vale la pena pegarle una vuelta de tuerca, porque puede pasar, y tiendo a creer que va a pasar, que esta inteligencia vuelve a armar la trama de modificar los modos en que se construye el conocimiento disciplinar. Y acá, un tremendo alerta para el nivel superior, nosotros vamos a tener que entenderlo, de qué se trata, porque nosotros tenemos que formar en la universidad y en los institutos en la versión más actual del conocimiento, si no es una forma de currículum nulo, recortado, no existe. Entonces, alerta ahí, porque me parece que en los próximos años, además de experimentar, vamos a tener que comprender con mucha fuerza cómo se juegan estas formas de inteligencia artificial con particularidades específicas por campos disciplinares. No va a ser lo mismo en el ámbito de la ciencia de la salud, que en el ámbito de la matemática o que en el ámbito de la literatura. Entonces, tal vez ahí, podríamos llegar a pensar que la categoría vuelve a tener como su nueva vuelta de tuerca. No lo sabemos. Te leo, mira, lo que plantea Paula y después lo que plantea María Luz. En los institutos de formación docente se sacralizan las normativas y son estas normativas las que actúan como redes que nos atrapan y no nos permiten dar el paso. Los tiempos, espacios, tiempos y currículum son lineales y sagrados. María Luz agrega, en la universidad somos ámbito de producción de contenido original, no de reproducción, y la inteligencia artificial nos pone en jaque. Uh-huh. Ahí quiero retomar la cuestión de las condiciones y las normativas, ¿no? Así como acá se planteaba, como planteaba Luz la discusión que sobrevino respecto al régimen académico, también hay muchísimo debate en este momento respecto de las normativas en superior. Si bien, digámoslo, la legislación vigente prepandemia nos permite hacer el famosísimo 70-30. 70% presencial, 30% virtual, y en las universidades que tienen CIED aprobado, incluso 50-50. Ahora bien, dicho eso, yo creo que hay una sacralización que está en nuestra cabeza, además de las condiciones institucionales difíciles que no me animaría a discutir, a negar. Pero a mí la facultad me pide el programa en octubre, para una materia que voy a dar en marzo. Me pasé todo el verano estudiando y buscando el último libro, que es el más potente, con el debate. Hacemos Hola, ¿qué tal? Una selección de algunos libros y no de 5.000 capítulos sueltos, ¿no? Entonces, cuando llega marzo y yo miro el programa y digo, pero yo no tengo nada que ver con esto. Bueno, lo cambio, doy otra cosa, lo codiseño con mis estudiantes, nos ponemos de acuerdo con el equipo, vemos que atiende todavía los contenidos mínimos del plan de estudio, listo, lo cambio, chau, sacralidad del programa.
Después me dicen, bueno, profesora, tiene que hacer 70-30. Bueno, decidí que el 70% del 70 lo hacía en la calle, en el museo, en centros culturales, en otras universidades. Chau, la sacralización del 70-30. Después decimos, bueno, hace rato que decimos que no existe la división teóricos y prácticos y damos algo a lo que ahora le llamamos bucle. Después, parciales. Bueno, los parciales los chicos se los llevan, los rehacen, los vuelven a hacer, porque como les abrimos el juego, se quieren sacar 10. Cuando termina el cuatrimestre, yo miro primer parcial y le pongo la nota. No le pongo la nota del día que le tomé el parcial, le pongo la nota del día que cerré el parcial, que a veces es el día anterior, porque los estudiantes todavía vienen y dicen, míramelo de nuevo, lo hicimos de nuevo, queremos 10. Bueno, yo creo que hay mucho que sobre todo cuando se actúa colectivamente se puede tensionar y que podemos trabajar en esas tensiones y reinventar casi todo. No quiere decir que no tengamos que cambiar la norma. Yo digo, un día voy a ir al consejo directivo de mi facultad y voy a decir, tengo 15 años de documentación sistemática, estudiada, rigurosa, por el cual no quiero que esta materia tenga más nota. Bueno, ya va a llegar ese día, lo voy a hacer. Pero mientras tanto, reinventé la idea de la nota. O sea, y sobre todo lo digo acá, donde muchos somos formadores de docentes, somos didactas. Digo, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y creo que hay que jugar en el ámbito de la tensión. Tenemos que sacarnos nosotros las anteojeras de esa norma que está muy metida en nuestra cabeza. ¡Ahí está Fer! Hola Fer, beso grande. Y Lorena tiene la mano levantada. Lorena, la mano levantada, eso te iba a decir, sí. Dale, Lorena. Eso, Fer, vamos en otro camino. Si todo eso va por ese lado, lo vamos a celebrar juntas, en el Cairo. Hoy es viernes. ¡Ay, hoy es viernes! Bueno, leo fuerte lo que dice Fernanda para todas y todos. La versión preliminar de los lineamientos de formación docente que se están discutiendo son abiertos, nada rígidos y apuestan a virtualizar incluso las prácticas. Para mí, vamos en otro camino. Gracias, Fernanda. Gracias, Fer, por estar siempre. Las pedagogías clandestinas. Lorena, Lorena tiene la mano levantada. Tenía la mano levantada, tenés el micrófono cerrado, Lorena. No, me parece la mano. Ahí está. No, perdón, fue sin querer, estoy en la otra charla, me vine, todavía no arrancó. Perdón. Hola Lorena, un saludo. Hola a todos, hermoso todo, espectacular. Gracias, beso. Bueno, no hay más preguntas, no hay más comentarios. ¿Alguien que quiera agregar, sumar ideas? Bueno, si no, llegamos hasta aquí, Mariana. Gracias, muchas gracias, Norma, de nuevo por la invitación. Gracias a todas y todos los colegas y de nuevo, amigas que están por ahí, Jorgelina, Susi, Luz, por supuesto, Ani, Fer. Muchas gracias por bancarme siempre, por estar, por no aburrirse. Gracias. Es imposible aburrirse escuchándote, Mariana. Es imposible aburrirse y te lo digo genuinamente. Gracias, ha sido un placer realmente compartir este rato y darle también las gracias a los colegas de distintos lugares que se han sumado para escucharte, para hacer aportes y bueno, y vamos por ese camino, ¿no? De las transformaciones, de los cambios, es posible. Gracias, muchas gracias. Toda mi admiración, mi respeto, mi cariño y hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias. Gracias a todas y a todos.